Les damos la bienvenida al curso bíblico de la parroquia Jesús Obrero. Recapitulemos lo que vimos en el anterior encuentro. El módulo del Nuevo Testamento, dividido en 5 estantes. En el primer estante tenemos los 4 evangelios, sin duda lo fundamental del Nuevo Testamento, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos después un gran estante, las cartas de San Pablo. Tenemos en el tercer estante las cartas de otros apóstoles. Y después un estante especial lo ocupa el libro del Apocalipsis. En la historia de los orígenes del cristianismo pueden distinguirse claramente 3 fases. Primero, la vida de Jesús. Jesús muere en la cruz y comienza la segunda fase, la generación apostólica, el tiempo en que los apóstoles estuvieron vivos y predicaron. Y tercero, la segunda generación cristiana. La generación de cristianos que ya no tenían allí en medio a los apóstoles, porque los apóstoles ya habían muerto. Cuando ya Jesús no estaba, los discípulos transmitieron dichos de Jesús. Al principio, estos dichos de Jesús se transmitieron desprovistos de la ambientación narrativa. O sea, no estaba ya claro dónde lo había dicho Jesús, en qué momento, en qué contexto, en qué lugar, pero sí quedaron en la memoria, impactaron fuertemente en la memoria del grupo de los discípulos aquellos dichos de Jesús. Los apóstoles comunicaron a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daban la resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la verdad. La resurrección de Jesús iluminó el Antiguo Testamento, dio una nueva luz al Antiguo Testamento. Los 4 evangelios están llenos de citas del Antiguo Testamento. Una cosa que llama la atención en los evangelios es que lo más importante, a lo que más tiempo y espacio de escritura dedican los evangelistas, es a la pasión y a la muerte de Jesús, incluso más que a la vida. Al principio, los cristianos se consideraban un grupo más dentro del judaísmo, pero en el año 70 la Iglesia de Cristo ya es algo diferente. ¿Y por qué se escribieron los evangelios? ¿Cuáles fueron las circunstancias, las motivaciones que dieron lugar a la redacción de los evangelios? Pues un acontecimiento determinante fue la muerte de los que habían acompañado a Jesús. Antes de que su testimonio se olvidara, era necesario ponerlo por escrito. La desaparición de los testigos oculares hacía más difícil distinguir entre las diversas interpretaciones que empezaban a circular acerca de Jesús y su mensaje. Finalmente, todos los evangelios se escribieron por una motivación pastoral. Iniciemos con el tema de hoy. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso bíblico de la parroquia Jesús Obrero. Démosle una calurosa bienvenida a nuestro querido Padre José Fuentes Cano. Vamos a comenzar hoy con el Evangelio de San Marcos. Este será nuestro tema de esta tarde y así en cada una de las sesiones, 4 sesiones, veremos los 4 evangelios. Les invito a que comencemos orando, poniéndonos en la presencia del Señor, que es Él el que tiene que revelarnos su rostro, su presencia en los evangelios. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,
Visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia espiritual. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender el sentido de las Escrituras, el mensaje que Jesús, Maestro y Verdad, nos quiere comunicar en este día. Haz que la palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida. Que no seamos solo oyentes de la buena noticia, sino que con tu gracia la llevemos a la práctica. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente, voluntad, corazón y haznos acogida de la palabra de la verdad y de la vida. Amén. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Bien, recordemos que la semana pasada hemos quedado en poder responder a las preguntas que ustedes nos hacían. Y querido Pepe, el día de hoy nos preguntan, ¿qué son los textos apócrifos? Los textos apócrifos son aquellos textos de la antigüedad cristiana, de autores cristianos, que no han pasado a formar parte oficial del Nuevo Testamento. Recuerden que hablamos cuando estábamos en el curso del Antiguo Testamento también de apócrifos del Antiguo Testamento. También hay apócrifos del Nuevo Testamento. ¿Por qué no han pasado a formar parte del canon del Nuevo Testamento? Pues porque se ha considerado que no transmitían del todo correctamente la visión sobre Jesús. Solamente los textos que forman parte oficial del canon del Nuevo Testamento son los que todos ellos juntos nos transmiten el rostro completo de Jesús. No son textos secretos, como a veces nos dicen en algunas películas, novelas. Son un libro que lo podemos comprar en una librería cristiana, ¿no? Los apócrifos del Nuevo Testamento. Muchas gracias, querido Pepe. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son los tres evangelios de Marcos, Mateo y Lucas que están relacionados, profundamente relacionados. Hasta el punto, les quiero mostrar una sinopsis. Esta es la sinopsis bilingüe de los tres primeros evangelios, aunque también tienen los paralelos de San Juan, de José Cervantes Gavarrón. Los tres evangelios sinópticos pueden compararse, en este caso es bilingüe, o sea, en castellano y en griego, pueden compararse poniéndolos en columnas, porque realmente están relacionados en la forma como hemos explicado el otro día. Marcos, el primer evangelista, por tanto no conoció a Mateo y Lucas. Mateo y Lucas conocieron a Marcos y tuvieron además esa fuente que hemos llamado Q, la fuente Q, que explica también las diferencias entre ellos. Los parecidos se explican porque Mateo y Lucas conocían a Marcos, y las diferencias porque Mateo y Lucas tenían además esa fuente Q. ¿Ven? Aquí tienen las columnas del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Marcos y de Lucas. Se pueden comparar de esta forma, en una sinopsis, por eso se llaman sinópticos. El Evangelio de Juan, sin embargo, pertenece a otra tradición. No quiere decir que no tiene textos también comunes, pero no es tan fácil hacer esa comparación porque nació independiente de los otros tres evangelios sinópticos. Bien, gracias, Padre. Tenemos una pregunta más. ¿Por qué no hay el texto de las bienaventuranzas
en el Evangelio de Marcos? Efectivamente, quien hace esta pregunta ha observado bien que leyendo el Evangelio de Marcos no aparece un texto tan importante como las bienaventuranzas, que sí aparecen, sin embargo, en Mateo y en Lucas. Pero no solo las bienaventuranzas, todo lo que en Mateo llamamos el Sermón del Monte y todo lo que en Lucas llamamos el Sermón de la Llanura, que tienen un contenido similar, no aparecen en Marcos. Los que han estado en la primera sesión, yo creo que ya podrían explicar esto. Marcos es una tradición independiente, fue el primer evangelista. No conoció esa otra fuente Q, que sí conocieron Mateo y Lucas. Por eso ellos sí tienen las bienaventuranzas. Quiere decir que en esa fuente, llamada Q, estaban las bienaventuranzas. Y los dos, ambos, Mateo y Lucas, las han recogido en su Evangelio junto con todo el Sermón del Monte y con otros muchos textos de los que podríamos también decir lo mismo. Y esta es la forma como se explica las diferencias entre los tres Evangelios sinópticos. Muchas gracias, querido Padre. Así que podemos comenzar el tema del día de hoy. El tema de hoy, como les decía, es el Evangelio según San Marcos. Es verdad que en su Biblia, que quiero que la tengan a mano en todo momento, quiero que tengan la Biblia porque vamos a leer varios textos del Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos, que tiene 16 capítulos, ahí vamos hoy a estudiarlo, sí, paso a paso, y ojalá que nos anime esta sesión también a que cada uno pueda leerlo completo. Sería importante, además no es un evangelio largo. Les decía que está el segundo en el orden del evangelio, pero en realidad fue el primer evangelio en ponerse por escrito. Se escribió alrededor del año 70. Es el primer evangelio que parece haber sido escrito en una comunidad eclesial que ha experimentado recientemente violencia y persecución. La comunidad de Marcos es una comunidad que se nota en todo el Evangelio, ha sufrido persecución por su fe en Cristo. Es una comunidad perseguida. Fíjense, un detalle. Ser escrito este Evangelio del año 70 significa que está escrito 40 años después de la muerte de Cristo, unos 40 años, lo cual nos indica que no es tanto tiempo, ¿no? Es el primero, por tanto los recuerdos sobre Jesús todavía están bastante frescos. Es posible que este Evangelio haya sido escrito en Roma. O sea, es un evangelio escrito para la comunidad cristiana de Roma. Por tanto, personas que no tenían mucha idea del judaísmo. Marcos escribe para cristianos paganos que estaban viviendo allí en Roma, viviendo su fe en Roma, a los romanos. Debido a que la comunidad romana había sido víctima de una campaña tremenda de tortura bajo el emperador Nerón, en los años 64 y al 66. En esa persecución probablemente murieron los líderes cristianos, Pedro y Pablo. Sabemos que ellos murieron en Roma, y en Roma también fueron enterrados y están enterrados actualmente. Esa comunidad perseguida, a esa comunidad perseguida, Marcos le escribe su evangelio animándolos precisamente en la persecución. Existe evidencia que Nerón crucificó cristianos en sus jardines privados, incendiando luego las cruces para proveer iluminación durante la noche. Nerón fue realmente un emperador romano cruel. Y los cristianos de Roma fueron víctimas de su crueldad. ¿Qué es lo que desea el evangelista Marcos al escribir el Evangelio?
Primero, comunicar las enseñanzas de la generación apostólica que ya estaba desapareciendo. Fíjense, Marcos no fue un apóstol, pero sí conoció a los apóstoles y su maestro directo fue el apóstol Pedro. Él fue un discípulo de Pedro. Por tanto, quiere comunicar las enseñanzas de Cristo una vez que esa generación apostólica ya está desapareciendo. Por eso se anima a poner por escrito lo que él ha recibido de Pedro. Segundo, promover fidelidad a la fe en Cristo, aún frente a la tortura. Decimos, es una comunidad perseguida, sufriente, con muchos mártires. Por eso quiere que los cristianos se mantengan fieles, incluso ante ese momento tremendo de la tortura. Tercero, resaltar que la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios solo se puede discernir después de experimentar la pasión de Jesús. Jesús pasó por la pasión, los cristianos que le siguen pasan por la pasión, y solo después de pasar por esa experiencia de la pasión, un cristiano puede decir, Jesús es el Hijo de Dios. Por cierto, abran su Biblia por el Evangelio de San Marcos y lean el capítulo 1, versículo 1. Ahí está el programa de todo el Evangelio. Ahí, si lo leen, dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En pocas palabras, se dice todo. Aquí comienza el Evangelio, Euevangelio, o sea, la buena noticia. Lo que va a contar Marcos en su Evangelio es una buena noticia al mundo. Esa buena noticia es que Jesús es el Cristo, el Mesías, el esperado, y más aún, que Él es el Hijo de Dios. Este es el título fundamental del Evangelio de San Marcos aplicado a Jesús. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y será lo que demuestre en todo este texto del Evangelio, que Jesús es realmente el Hijo de Dios, pero que solo se le puede experimentar como tal cuando uno se identifica con Él en la pasión. El Evangelio está compuesto de dos secciones similarmente largas. Una vez que se presenta a Jesús en la primera parte, desde el capítulo 1, versículos del 1 al 13, se presenta ahí como una especie de tríptico introductorio donde aparece Juan Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones de Jesús en el desierto. Ese tríptico, 3 escenas. Juan Bautista predicando, inmediatamente después el bautismo de Jesús y las tentaciones. Y ahí ya aparece la primera parte, a partir del versículo 14. 1, 14, hasta el capítulo 8, versículo 30, tenemos la primera parte. En esa primera parte, primera mitad, se presenta a Jesús. Jesús aparece como alguien que interroga, alguien que es realmente espectacular, autor de milagros y cuenta parábolas con una enseñanza. Todos esos 8 capítulos están dedicados a esto, autor de milagros y cuenta parábolas y muestra lo que él ha venido a enseñar a este mundo. Ningún personaje humano reconoce lo que Marcos le comunica a sus lectores de distintas maneras. Lo que hemos dicho, que Jesús es el Hijo de Dios. En toda esta primera parte no hay personaje humano alguno que le proclame Hijo de Dios, que le reconozca Hijo de Dios. ¿Y por qué digo personaje humano? Porque los únicos que le reconocen como Hijo de Dios son los demonios. Los demonios saben quién es Jesús, pero ningún personaje humano le reconoce como Hijo de Dios. Pero a través de la narrativa del Evangelio, los fariseos, los herodianos, otro grupo,
los escribas, las multitudes, los discípulos de Jesús, los más cercanos, e incluso su familia, que en el capítulo 3, versículo 21, vienen a buscarle porque la gente piensa que está loco. Jesús realmente desconcierta a todos, y su misma familia dice 3:21, se enteraron sus parientes, fueron a hacerse cargo de él, pues decía, está fuera de sí, está loco. Todos aparecen confundidos y sin idea de quién es Jesús. ¿Quién es este Jesús? Digamos, en esos 8 capítulos, solo los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Los demás aparecen confundidos. Nadie sabe quién es Jesús. Jesús sorprende a todos. Los discípulos también aparecen como un grupo que camina con Jesús, escucha sus enseñanzas de una forma especial, pero no entiende quién es Jesús. A pesar de las enseñanzas privadas incluso que Él les da. Vamos a leer el capítulo 8, busquen en su Biblia, capítulo 8, versículos 13 al 21. Dice, dejándolo, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Se había olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia. Abran los ojos, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice, ¿por qué están hablando de que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden. Es que tienen la mente embotada. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan de cuando partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogieron? 12, me dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4.000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogieron? Le dicen 7. Y continuó, ¿aún no entienden? Este texto es muy significativo porque recoge esta experiencia de Jesús de la dureza, la tardanza de los discípulos para entender. Tampoco los discípulos entienden. Ahí tienen también otros textos. Los 2 textos de las 2 multiplicaciones de los panes a las que Jesús se refiere y que están también recogidas en el Evangelio. El tono del Evangelio cambia después de la escena central. Hemos dicho del 1 al 8, 26, primera parte. Pero hay una escena central que marca, diríamos, el eslabón, el cambio entre la primera y la segunda parte, la bisagra, ¿no? Entre la primera y la segunda parte. El tono del Evangelio cambia después de la escena central. ¿Cuál es esa escena central? Clave, la que Pedro declara que Jesús es el Mesías. Por fin uno de los discípulos le declara el Mesías. Es tan importante este texto que marca eso, ¿no? La diferencia entre la primera y la segunda, el eslabón entre la primera y la segunda. 8, 27, 31. 8, 27, 31 lo voy a leer. Ustedes, por favor, en su Biblia. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Tú eres el Cristo. Entonces, primera vez que un discípulo hace una confesión sobre Jesús auténtica, aunque todavía no es la confesión, tú eres el Hijo de Dios. Pero sí, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el que esperábamos. Y también se ve en el texto que Jesús era realmente una figura importante, ¿no? Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas, ¿no?
una figura importante de Israel, pero no el Hijo de Dios todavía. Con eso comienza la segunda parte, a partir del capítulo 8, 31 hasta el 16, 8, la segunda parte del Evangelio. Jesús comienza una serie que es muy importante para entender el sentido del Evangelio de Marcos, una serie de 3 instrucciones explicando que el Hijo del Hombre sufrirá y morirá. Anuncia 3 veces que el Hijo del Hombre va a sufrir y va a morir, algo que escandaliza profundamente a los discípulos. Ahí tiene los 3 anuncios de la pasión de Jesús. Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente, y tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El mismo Pedro que le había proclamado el Cristo no entiende la cruz, no puede entender la cruz, le supera la cruz, no puede entender un Cristo, un Mesías. Cuando decimos Cristo, estamos diciendo Mesías, el esperado por el pueblo judío, en lengua griega. Cuando decimos Mesías, decimos lo mismo en lengua hebrea. No pueden entender la cruz. En cada uno de estos anuncios de la pasión va seguida inmediatamente después por un anuncio también de la cruz para los discípulos. Si seguimos leyendo un poquito, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ustedes también tienen que venir con la cruz, lo que decíamos, ¿no? Un evangelio escrito para cristianos de Roma, que hacerse cristianos para ellos era peligroso, era realmente vivir amenazada su vida. Por eso Jesús les anima, ¿no? Si quieren venirse conmigo, ustedes también tomen su cruz, como yo, y síganme. La segunda es 9:30-32, la pueden ustedes buscar también ahí en su Biblia, 9:30-32, el segundo anuncio de la pasión. Y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntar. O sea, no entendían para nada la cruz. Seguimos en el capítulo 10, versículos 32 al 34, tenemos el tercer anuncio de la pasión. Iban de camino, subiendo a Jerusalén. Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 2 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, los escribas. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Estos 3 anuncios vertebran toda esta segunda parte del Evangelio. Los discípulos siguen sin entender. Ellos no entienden la cruz. Más bien se preocupan por rivalidades entre ellos y pensando estrategias para alcanzar su propia gloria. Les he dicho que cada uno de estos anuncios siempre va seguido de unos consejos a los discípulos para que ellos también vivan la cruz. Bueno, pues si cogemos el segundo anuncio de la pasión, capítulo 9 del 30, versículos del 30 al 32, vemos inmediatamente los discípulos discutiendo sobre quién es el mayor de ellos, quién es el más grande entre ellos.
buscando poder, mientras que Jesús les está anunciando otra cosa en la cruz. O el tercer anuncio de la pasión va seguido por la petición de los hijos de Zebedeo, que le piden un puesto a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dice, ¿pero son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Pues ese cáliz lo beberán. Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda le toca a mi Padre decidir. ¿No ven? Se ve claramente esto que vemos, un evangelio escrito para cristianos perseguidos. Al final, Jesús es completamente abandonado por todos. La pasión, según San Marcos, tiene esta característica. Aún la ropa de uno de los discípulos se queda en el camino cuando intenta escapar de la escena del arresto de Jesús. Capítulo 14, 51, 52, ahí en plena pasión, uno de los discípulos, sin nombre, sale corriendo, ¿no? Huyendo y desnudo, sin ropa. Jesús se queda solo, ¿no? Lo tienen en 14, 51, 52. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Todos le abandonaron. Jesús se queda solo. Pedro niega a Jesús, tratando de desasociarse de él. Yo no tengo nada que ver con él. 14, 71. Pero él se puso, Pedro, a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien habla. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Pedro recordó lo que le había dicho Jesús, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. En última instancia, Jesús muere solo. Capítulo 15, versículo 34. A la hora 9, gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se siente hasta abandonado de Dios, y con un grito, ¿no?, expiró. Una característica, porque cada evangelista cuenta los mismos hechos en la pasión, pero le da su matiz teológico propio. Marcos es el evangelio de la pasión, del abandono de Jesús. Jesús muere abandonado, con una sensación, una experiencia incluso de ser abandonado por Dios. Se identifica incluso con esa experiencia que también sentimos los hombres muchas veces, de que Dios parece habernos abandonado. ¿No sentimos esto también en estos tiempos difíciles que estamos viviendo de la pandemia? Como que Dios nos hubiera abandonado, contemplando al Jesús de la pasión según San Marcos. Vemos cómo se ha identificado con nosotros, hasta en esa experiencia de abandono. Pero a última hora, finalmente, alguien reconoce la identidad de Jesús. Es el único momento que en el Evangelio de Marcos alguien realmente le proclama Hijo de Dios. El centurión romano. Recuerden que les he dicho, este Evangelio está escrito para los romanos. El centurión, al ver cómo había expirado, es el primer ser humano en el Evangelio en reconocer que verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. 15:39. Vale la pena que lo busquen y que lo leamos, porque es un texto realmente central, aunque está al final del Evangelio de Marcos. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Solo un romano, extranjero por tanto, del pueblo de Israel, proclama a Jesús como el Hijo de Dios y cree en él. ¿Por qué en el Evangelio de Marcos se
prohíbe hablar de Jesús. Muchas veces se le dice, Jesús les pidió no decir nada, que los milagros no digan nada. Es un recurso narrativo propio de Marcos, que después también lo toman Mateo y Lucas, que se llama el secreto mesiánico. Y que quiere decir que Marcos piensa que solo se puede proclamar a Cristo crucificado, al crucificado, no al Cristo de los milagros, porque se podría confundir el mundo. No es el Cristo de los milagros el que se proclama, porque sería un Mesías triunfante. Hay que proclamar un Mesías, Hijo de Dios, crucificado, que pasa por la pasión. Por eso solamente al final se puede proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Y son enviados, no los discípulos, a proclamarlo. Secreto mesiánico. Este clima tiene aún más impacto que los eventos de la Pascua, porque Marcos, algo curioso, no ofrece apariciones después de la resurrección. Las apariciones son un añadido posterior. El Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16, con el sepulcro vacío, pero sin apariciones. Lo que se proclama es a un Cristo, un Mesías, crucificado, que es un verdadero escándalo, que es una verdadera sorpresa, que no entiende el mundo judío, solamente los que creen que ahí en esa cruz nosotros hemos sido salvados, hemos sido perdonados. Marcos concluye su evangelio con las mujeres alejándose del sepulcro y no dijeron nada a nadie. 16:8. Parece, recogiendo conclusiones, que esta historia está dirigida a los cristianos que sufren en la comunidad de Marcos. Ellos escuchan que deben tomar su cruz y seguir a Jesús. Y no perder sus vidas tratando de salvarlas, sino realmente dar la vida como Jesús. Marcos invita a su iglesia a sobrellevar las tribulaciones, los sufrimientos, animándolos, porque no pasará esta generación sin que Jesús haya regresado triunfantemente. Capítulo 13, versículo 30. Con la esperanza de que el Mesías volverá. Por tanto, hay que resistir, hay que aguantar en medio de las persecuciones. Se les pide evitar a los falsos mesías, que son los que hacen señales y prodigios, pero no dan su vida. Capítulo 13, versículo 22. Esto es parte de la insistencia de Marcos de que la fe auténtica en Jesús no se puede generar por medio de hazañas maravillosas. La fe auténtica es seguir a Cristo en la cruz, no las hazañas maravillosas y milagrosas. La principal idea cristológica sobre Cristo en Marcos es que nadie puede realmente comprender la divinidad de Jesús, Jesús como Hijo de Dios, a no ser que le vean como aquel que fue crucificado y están listos para participar en ese sufrimiento. Solo quien le sigue en las persecuciones, en la cruz, en el rechazo, puede entender a Cristo y puede proclamarlo como el Hijo de Dios. Por consiguiente, un discipulado auténtico se define no por medio de la gloria ni de los milagros, sino por el sacrificio personal, por medio del servicio. Realmente aquellos cristianos eran cristianos perseguidos. Y Marcos les enseña que no es la gloria, no es el que todo les vaya bien, sino es el sacrificio, dar la vida en el servicio de cada día. El icono para este evangelio es entonces la cruz. ¿Cómo describiríamos con una imagen el evangelio de Marcos? La cruz. El signo que hace la divinidad, que hace
que la divinidad de Jesús como Hijo de Dios sea perceptible. La cruz. La cruz resume el Evangelio de Marcos. Él murió en la cruz, lo anunció a sus discípulos no entendieron, pero los discípulos que le siguen allá en la ciudad de Roma, que están siendo perseguidos, tienen que agarrar su cruz como Él y dar la vida como Él. Yo les invito, hermanos, a que en estas próximas 2 semanas, la próxima semana no vamos a tener, sino la siguiente, lean los 16 capítulos del Evangelio de Marcos con esta introducción y realmente creo que lo van a leer con mucho más gusto, ¿no? Lean el Evangelio de Marcos. No hace falta tampoco leerlo en 1 hora de seguido, sino lean un capítulo cada día, lean este Evangelio y sientan la llamada que nos hace Jesús a seguirle, cargando nuestra cruz, a seguirle entregando nuestra vida, en una vida de servicio. Gracias por haberme seguido en esta sesión sobre el Evangelio de San Marcos. Muchísimas gracias, querido Padre. Y ahora les invitamos a cada uno de ustedes a que puedan seguir este video que va a continuación, mientras recopilamos las preguntas que tengan ustedes. Estamos recopilando las preguntas. Enseguida regresamos. Mientras tanto, un entremés bíblico. Muy bien, después de haber visto este pequeño video, querido Padre, tenemos las siguientes preguntas para usted. El primero es,
¿Cuál es el mensaje central de Marcos? El mensaje central de Marcos es: Jesús no es un personaje histórico ordinario. Él es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios sorprendentemente crucificado. El Hijo de Dios que fracasa, pero que triunfa en la resurrección. Y para seguirle a Él, para ser sus seguidores, vamos a tener siempre dificultades, vamos a tener rechazos en este mundo, vamos a tener persecuciones. El discípulo de Cristo también será crucificado. Por eso el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Muy bien, gracias Padre. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Hay contradicciones entre los 4 evangelios? Realmente no hay contradicciones entre los 4 evangelios, hay una complementariedad. Los 4 evangelios presentan el rostro completo de Cristo, lo que tenemos que saber de Cristo para ser sus seguidores, para ser sus discípulos. Si cualquiera de los evangelios faltase, nos faltarían rasgos esenciales de esa persona, pero los 4 nos presentan el rostro completo de Jesús. Hay que agradecer a los 4 evangelistas por el esfuerzo que hicieron y a sus comunidades, porque el Evangelio es un esfuerzo comunitario, que nos han transmitido el rostro completo de Cristo. Muy bien, muchísimas gracias querido Padre Pepe, y recordarles que la próxima semana no vamos a transmitir los cursos bíblicos, porque tenemos la nueva posesión de nuestro querido rector, Padre José Fuentes Cano, y lo vamos a transmitir también por el Facebook. Muchísimas gracias, querido Padre Pepe, y también a cada uno de ustedes por seguirnos. Les espero en la próxima sesión. Evangelio de Mateo.